Canal Historias de la Biblia presenta Ismael, el hombre que originó una nación, el padre de los árabes. ¿Conoces la razón del conflicto entre judíos y árabes musulmanes? Los conflictos entre judíos y árabes musulmanes tienen raíces profundas y complejas, involucrando factores históricos, políticos, territoriales y religiosos. Una de las historias que resuena en estos conflictos es la saga de Ismael, un personaje bíblico cuyas pruebas y tribulaciones lo llevaron a convertirse en el ancestro de una gran nación. Sus pasos resonaron en las arenas del desierto, dejando una marca en la historia de un linaje que perdura por siglos. La herencia de Ismael trasciende generaciones, dando forma a la identidad de una nación e influyendo en el curso de la historia. Su nombre se ha convertido en un símbolo de resistencia y perseverancia en medio de la adversidad, dejando un legado inmortal que resuena hasta nuestros días. Hoy, te invito a explorar la vida y la jornada de Ismael, el patriarca de los árabes, sumergiéndote en las complejidades de su tiempo y descubriendo los misterios que rodean su historia, revelando así la influencia duradera de este notable personaje en la historia del Medio Oriente. Antes de hablar sobre el hijo, tenemos que mencionar al padre, ya que sin duda, la historia de Abraham es fundamental para comprender los orígenes del pueblo hebreo y desempeña un papel central en la narrativa bíblica. Abraham es venerado como una figura patriarcal prominente, cuya fe y obediencia a Dios se destacan como ejemplos de devoción y confianza. Abraham, nacido de Teraj, originario de la ciudad de Ur de los Caldeos, ubicada en la Mesopotamia, vivió una jornada que comenzó con la trágica muerte de su hermano. En ese momento, su familia emprendió un cambio importante hacia la tierra de Canaán. En primer lugar, se establecieron en Harán, según Génesis capítulo 11, versículo 31, que, al igual que Ur, era una ciudad pagana y un centro de adoración al dios de la luna. Teraj tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, su nieto, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y habitaron allí. Aunque el año exacto de nacimiento de Abraham es difícil de determinar, la mayoría de los estudiosos sitúa esa fecha a principios del segundo milenio antes de Cristo. Esta estimación se basa tanto en registros bíblicos como en descubrimientos arqueológicos que sorprendentemente corroboran los relatos bíblicos. El capítulo 12 del libro de Génesis narra el llamado de Dios a Abraham para dejar atrás el entorno pagano en el que vivía. Con 75 años de edad, Abraham respondió al llamado y se dirigió hacia la tierra prometida por Dios. Llevó consigo a su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos sus siervos, además de sus bienes. Al llegar a Palestina, Abraham se estableció en las proximidades de ciudades como Betel, Hebrón y Berseba. Sin embargo, debido a la escasez de alimentos en la región, Abraham tuvo que descender a Egipto. Temiendo por su propia vida, no reveló que Sarai era su esposa, lo que resultó en desafíos y dilemas, según Génesis capítulo 12, versículo 13. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y por amor a ti, mi vida se conserve. Posteriormente, Abraham dejó Egipto y regresó a la región cercana a Betel. Siendo ambos prósperos, él y Lot enfrentaron conflictos entre sus respectivos siervos debido a la limitación de tierra para acomodar a ambos. Como solución, decidieron separarse. Lot eligió las fértiles llanuras del Jordán, donde se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham partió hacia una llanura en las montañas llamada Manré, o Hebrón, al sur. Inicialmente el nombre de Abraham era Abram, que llevaba el significado de padre exaltado o gran padre. Sin embargo, en un momento crucial descrito en Génesis capítulo 17, Dios llevó a cabo un cambio significativo, alterando su nombre a Abraham. Este cambio enfatizó aún más la idea de exaltación, pasando a significar padre de muchos o padre de una multitud. Este evento ocurrió cuando Abraham tenía 99 años, evidenciando la importancia de este nuevo nombre en su jornada. Pero la transformación de nombres no se limitó a Abraham. Su esposa también experimentó un cambio de nombre, dejando de ser Sarai para convertirse en Sara. Esta alteración reflejó la promesa divina de que ella sería la madre de una gran nación, reforzando la conexión entre sus nombres y la promesa hecha por Dios.
Estos cambios de nombres están intrínsecamente relacionados con la promesa que Dios hizo a Abraham, un compromiso que comenzó en Génesis capítulo 12. Más tarde, en el capítulo 15 de Génesis, Dios reafirmó esta promesa, asegurando a Abraham que él seguiría siendo padre y que su siervo Eliezer no sería el heredero de su casa. La promesa divina era clara. La descendencia de Abraham sería vasta, incontable como las estrellas del cielo. Pero Sara, al ver que no podía concebir un hijo de Abraham, ofreció a su sierva Agar a Abraham. Esta costumbre de que una sierva concibiera un hijo de su señor era una práctica común en esa época. Entonces, Agar concibió de Abraham, y después de quedar embarazada, comenzó a menospreciar a Sara. En respuesta, Sara, con el permiso de Abraham, la trató de manera áspera. Génesis capítulo 16, versículo 4 a 6. Sarai dijo a Abraham: «Caiga sobre ti el agravio que sufro. Puse a mi sierva en tus brazos, y al ver que estaba embarazada me menosprecia. Que el Señor sea el juez entre tú y yo». Respondió Abraham a Sarai: «Tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que creas mejor». Temiendo la ira de Sara, Agar huyó al desierto. En el desierto, un ángel del Señor apareció a Agar junto a una fuente y le dio instrucciones para regresar a la casa de Abraham. Además, Agar también escuchó la promesa de que tendría una descendencia numerosa, Génesis capítulo 16, versículos 7 a 13, y que su hijo se llamaría Ismael. Cuando regresó junto a Sara, Agar finalmente dio a luz. Entonces, el ángel del Señor le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete a ella». El ángel continuó: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá contar». También le dijo el ángel del Señor: «Estás embarazada y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor te ha oído en tu aflicción». Así fue como nació Ismael. En ese tiempo, Abraham ya tenía 86 años de edad. Abraham tenía un gran afecto por Ismael, e incluso llegó a pedir a Dios que lo considerara como su heredero prometido. Sin embargo, cuando Ismael cumplió 13 años, Dios renovó su promesa a Abraham, quien en ese momento ya tenía 99 años. Nuevamente, Dios prometió a Abraham que tendría un descendiente de su propia esposa, Génesis capítulo 17, y ordenó que todos los hombres de su casa fueran circuncidados como señal de su pacto. Como Ismael fue circuncidado a los 13 años, esta práctica es adoptada por algunas tribus árabes para sus jóvenes de la misma edad. Poco después, nació Isaac. El nacimiento del hijo legítimo de Sara y Abraham provocó una serie de conflictos entre Sara y Agar. El punto culminante del conflicto entre Sara y Agar ocurrió cuando Isaac fue destetado. Durante la fiesta de destete de Isaac, Ismael se burló de él. Sara se sintió profundamente ofendida y exigió que Abraham enviara a Agar y a su hijo lejos. Génesis capítulo 21, versículo 9 y 10. Claramente, Abraham mostró reluctancia ante esa situación, quizás debido a que la costumbre prohibía expresamente ese tipo de acción. Es decir, si la esposa legítima llegara a concebir un hijo después del nacimiento del hijo de la sierva, el jefe de la familia debía cuidar de ambos hijos. Sin embargo, Dios mismo ordenó a Abraham que actuara en contra de la costumbre de la época y lo tranquilizó sobre el destino de Ismael. Génesis capítulo 21, versículo 12 y 13. Así que Agar e Ismael fueron despedidos de la casa de Abraham con un poco de pan y un odre de agua. En el desierto, madre e hijo se encontraron en una situación difícil cuando se quedaron sin agua. Agar llegó a poner a Ismael debajo de un árbol y se apartó para no verlo morir. Génesis capítulo 21, versículo 15. Sin embargo, Dios les proporcionó una salida de esa situación, y una vez más, la esclava de Sara escuchó las promesas sobre el futuro de su hijo. Génesis capítulo 21, versículo 19. Aunque Isaac quedó como único heredero de Abraham, Ismael y los demás hijos de Abraham con sus concubinas fueron beneficiados por él. Génesis capítulo 25, versículo 6. Esto significa que tanto el hijo de Agar como los hijos de Cetura recibieron bienes materiales por parte del patriarca. Después de adultos, la Biblia no registra ningún desacuerdo entre Ismael e Isaac. Ambos aparecen como responsables de cuidar del sepelio de Abraham en Macpela. Génesis capítulo 25, versículo 9.
Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, que está enfrente de Mamre. Ismael se destacó como un hábil cazador, demostrando gran habilidad en el uso del arco y la flecha. Agar, su madre, buscó una esposa egipcia para él, y de esta unión nacieron 12 hijos y una hija. Más tarde, la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac. Génesis capítulo 28, versículo 9, capítulo 36, versículo 3. Los nombres de los hijos de Ismael están enumerados en Génesis capítulo 25, versículo 13 a 15. Son Nebaiot, Kedar, Abdeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish y Kedema. Muchos de estos nombres se mencionan en otros pasajes bíblicas como líderes de tribus influyentes en esa época. En la Biblia, los descendientes de Ismael a menudo se llaman ismaelitas. Se organizaban en 12 tribus y vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Génesis capítulo 25, versículo 16 a 18. Ismael falleció a los 137 años. Génesis capítulo 25, versículo 17. Aunque la Biblia no menciona su lugar de sepultura, la tradición musulmana afirma que fue enterrado en la Kaaba, en la Meca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia especial a Ismael, utilizándolo como figura en una alegoría sobre la oposición de los legalistas religiosos a aquellos nacidos según el Espíritu y que disfrutan de la libertad en Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 21 y capítulo 5, versículo 1. Ismael disfrutó de una vida longeva, viviendo hasta la edad de 137 años. Durante su trayectoria, tuvo la bendición de presenciar la expansión de su descendencia, siendo testigo de la formación de una nación unificada y próspera. Y ahora, después de conocer la historia, deben estar preguntándose, ¿es esta separación la razón del conflicto entre judíos y árabes musulmanes? En primer lugar, es esencial comprender que no todos los árabes son musulmanes, y no todos los musulmanes son árabes. Aunque la mayoría de los árabes sigue el Islam, hay numerosos árabes que siguen otras creencias. En segundo lugar, es fundamental recordar que no todos los árabes sienten aversión hacia los judíos, al igual que no todos los musulmanes albergan sentimientos hostiles hacia los judíos. De la misma manera, no todos los judíos sienten animosidad hacia los árabes y los musulmanes. Debemos evitar los estereotipos al considerar a las personas. Sin embargo, es cierto que, en términos generales, existen desacuerdos y desconfianzas entre árabes y musulmanes de un lado y judíos del otro. Si buscamos una explicación para esta animosidad en las Escrituras, podemos rastrearla hasta los tiempos de Abraham. Los judíos descienden de Isaac, hijo de Abraham, mientras que los árabes descienden de Ismael, también hijo de Abraham. Una fuente potencial de conflicto se remonta a la relación entre Sara y Agar, la madre de Ismael, y la expulsión de ambos. Esta expulsión aumentó la hostilidad entre los dos grupos. Incluso un ángel profetizó que Ismael viviría en conflicto con sus hermanos. Génesis capítulo 16, versículo 11 y 12. Será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos. La religión islámica, a la cual la mayoría de los árabes sigue, profundizó esta animosidad. El Corán presenta instrucciones aparentemente contradictorias para los musulmanes con respecto a los judíos, a veces tratándolos como hermanos y otras veces ordenando ataques contra aquellos que se niegan a convertirse al Islam. El surgimiento del Islam liderado por Mahoma a partir del siglo VII después de Cristo intensificó la enemistad entre musulmanes y judíos, especialmente debido al rechazo de los judíos de Medina al ministerio profético de Mahoma. Como resultado, los judíos pasaron a enfrentar un estatus de ciudadanos de segunda clase en los países islámicos, sujetos a tributos e impuestos, jizya, para permanecer en sus tierras. Además, el Corán introduce un debate sobre cuál de los hijos de Abraham era el hijo de la promesa, en contradicción con las escrituras hebreas que afirman que era Isaac. Este debate contribuye a la hostilidad presente. Sin embargo, la hostilidad entre los judíos y los árabes de hoy no puede explicarse únicamente por la antigua rivalidad entre Isaac e Ismael. Abraham recibió la promesa de que se convertiría en una gran nación y tendría descendientes que se convertirían en reyes. Esta promesa,
Incluía a los 12 príncipes de Ismael, Génesis capítulo 17, versículo 20. Los descendientes de Ismael son los árabes, como se menciona en Génesis capítulo 25, versículo 12 a 18. Después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Ketura y tuvo hijos con ella, pero ninguno de ellos se convirtió en heredero de Abraham. Abraham los envió con regalos mientras estaba vivo, según se describe en Génesis capítulo 25, versículo 1 a 6. El texto bíblico también proporciona la ubicación geográfica de los descendientes de Ismael e Isaac. Los descendientes de Ismael habitaron desde Havilá hasta Sur, frente a Egipto, en dirección a Asiria, y vivieron delante de sus hermanos. Génesis capítulo 25, versículo 18. Por otro lado, la tierra prometida a Isaac y su descendencia tenía límites específicos, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Génesis capítulo 15, versículo 18, capítulo 26, versículo 3. La relación histórica entre los descendientes de Ismael e Isaac también muestra que ha habido conflictos a lo largo de los años. Los árabes atacaron a Judá durante el reinado de Jehoram. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 16 a 17. Pero el rey Usías logró vencerlos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 a 7. Durante el retorno del cautiverio, los árabes también se levantaron contra Judá, como se evidencia en los escritos de Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 19, capítulo 4, versículo 7, capítulo 6, versículo 1 y 2, fortaleciendo la hostilidad entre los descendientes de Ismael y sus hermanos, como se predijo en Génesis capítulo 16, versículo 12. El conflicto entre árabes y judíos se intensificó con la inmigración judía a la tierra de Israel, fomentada por el movimiento sionista liderado por Theodor Herzl a fines del siglo XIX. El movimiento sionista buscaba establecer un Estado judío en Palestina, lo que generó tensiones significativas en la región y desencadenó conflictos duraderos que lamentablemente persisten hasta hoy. Sin duda, la reconciliación entre los descendientes de Abraham y la búsqueda de la paz han sido temas importantes a lo largo de la historia, tanto en el contexto bíblico como en el escenario internacional moderno. El acto simbólico de Isaac e Ismael, sepultando a su padre Abraham juntos, refleja la posibilidad de reconciliación entre enemigos, indicando la importancia de superar las diferencias en busca de la paz y la armonía. Además, la esperanza de paz entre las naciones se destaca en las profecías de Isaías, que señalan la posibilidad de reconciliación espiritual e internacional entre Israel, Egipto y Asiria, actual Irak. Estas profecías ofrecen un destello de esperanza, sugiriendo que la reconciliación y la paz son alcanzables incluso en escenarios de conflicto prolongado. Estas enseñanzas resaltan la importancia de la tolerancia, la comprensión mutua y los esfuerzos colaborativos en la búsqueda de una paz duradera y en la superación de divisiones históricas. También sirven como recordatorios poderosos de la posibilidad de reconciliación y cooperación, incluso en medio de diferencias profundas, y ofrecen orientaciones valiosas para promover la armonía y la coexistencia pacífica entre comunidades y naciones.